Entiendo que Emilia Schneider, la diputada por el Distrito 10, ya está lista para conversar con nosotros, militante de Convergencia Social. Mira que está linda la Emi. ¿Cómo estás? Buen día, diputada, desde el Congreso de la República. Así mismo, aquí desde mi oficina, sí, no, un gusto poder conversar con ustedes de temas tan complejos, como Sí, que creo que son hartas noticias complejas que dan cuenta también del avance de ciertas posiciones de la derecha, así que no solo igual es en Chile. una conversación interesante al menos. No solo en Chile, sino en el mundo, como decía delante Daniel, que en España también lo Ah, estamos viendo, que tampoco hubo nunca más después de Franco, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Primero voy a partir por preguntarte de lo que estábamos hablando. Tú que eres una mujer joven, muy joven. ¿Qué es lo que sientes cuando lees esta encuesta? ¿Cuál crees que es la razón por la que lleguemos a este nivel de pinochetización nuevamente de nuestra sociedad? mm. Sí, lo primero que a mí me pasa cuando vi la encuesta, sin duda, fue la primera reacción que me salió es por qué nos parece necesaria esta pregunta a 30 años del golpe. O sea, 50 años del golpe, perdón. ¿Por qué nos parece necesaria esta pregunta en este contexto? Ahí, bueno, se podrá juzgar la intencionalidad o no, lo que se buscaba medir. Y por supuesto, mi primera reacción es de preocupación, de indignación, de susto incluso. Pero después estuve hilando un poco más fino y gente me dijo que en realidad las cifras en encuestas que han medido a la figura de Pinochet en los últimos años no tiene una variación tan grande, incluso si una mira al plebiscito, efectivamente hay una importante parte de la población que es Pinochet, o sea, que tiene una mirada respecto a la dictadura muy distinta a la que podemos tener nosotras y nosotros, y también hay un sector de la derecha que siempre ha sido pinochetista y en ese sentido a mí no me sorprende lo que dice Luis Silva. Lo que sí me parece peligroso es el avance en posiciones de la ultraderecha sumado a este intento de resurgimiento de la figura de Pinochet en un contexto en que la democracia como sistema, como concepto, si uno también mira las encuestas, está bastante devaluado. Y creo que esas tres ingredientes son un panorama peligroso. Y eso yo creo que tiene que ver también a propósito de que ustedes ponían también el tema de los años de la concertación, de los 90 un poco este bipartidismo que había. Yo creo que ahí también hay un caldo de cultivo para que la democracia se vaya devaluando, porque al final la democracia yo no creo que para la mayoría de la gente tenga solamente un valor en sí mismo, que yo creo que sí lo tiene, pero también tanto es la promesa de una vida mejor, de una vida más tranquila, de una vida con más derechos, y eso hasta el momento la política y la democracia no ha podido darle respuestas por una serie de temas, por la constitución que tenemos, por los intereses detrás de muchos partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que ese es un panorama peligroso y que yo lo veo mucho en el Congreso. Yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos y yo veo como la ultraderecha quiere hacer una ofensiva en la disputa del concepto de derechos humanos, relativizarlo y instalar también el negacionismo. O sea, las palabras y con esto cierro la idea, como de la diputada Cordero, cuando hablaba de la ceguera de la senadora Campillay, víctima de violencia policial, de violación a los derechos humanos, a mí me recuerda un poco a cómo, no sé, una en algún momento escuchó a la derecha hablar de detenidos desaparecidos, ¿no? Negándolo así, carepalo Claro. nomás, carepalo negándolo, intentando sembrar una duda y no sé, la alcaldesa Matei tirando huesos a las embajadas, como ese nivel de banalización de la vida, de la muerte, de las violaciones de derechos humanos, porque están en una ofensiva ideológica, ellos lo tienen súper claro, y los derechos humanos hoy día es un concepto que hay que disputar y volver a que la gente entienda su importancia. Es increíble, yo no sé si ahí hay una falta de educación o deberíamos hacer una ley de negacionismo realmente, como mucha gente está pidiendo aquí dentro de nuestro público, ¿no? Que es más bien una comunidad que cree en que los derechos humanos deben ser la base de la sociedad. Pero ¿tú crees que debería haber una ley de negacionismo? ¿Nos ayudaría a eso, a hacer entender en algo a la sociedad completa?
Yo creo que todo depende, ¿eh? Yo creo que todo depende. Yo creo que lo más importante es que ya hace algunos años en Chile se vuelve a implementar un programa de educación cívica, de educación ciudadana, de formación ciudadana, que yo creo que además debería tener un importante pilar en derechos humanos y deberíamos reforzar mucho eso. Yo creo que esa es como la mejor medida para tener una sociedad consciente de que en las dictaduras, de que en esos momentos de golpes de Estado, de terrorismo de Estado, quienes más pierden son quienes menos tienen, y que esas promesas de que ahí se mejora la vida a través de esas vías, bueno, yo creo que no es así, pero creo que lo importante es ese pilar de formación ciudadana. Creo, y hoy día la diputada Carmen Hertz con otros diputados presentaban también una ley, con el diputado Hirsch, para sancionar el negacionismo. Yo creo que está bien. Yo creo que es algo que nos puede aportar, pero depende de cómo se dé el debate, porque muchas veces nuestro adversario va a decir, no, es que esto es una censura, está contra la libertad de expresión, etcétera, 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 y eso nos puede poner de nuevo en una cancha compleja. O sea, yo digo, sí, abordemos que el negacionismo tiene límites, pero tenemos que ser más vivos que los vivos de al frente, porque no puede ser que a partir de una cuestión que busca proteger nuestra democracia, terminemos regalando un punto para que nos digan que nosotros somos las que la quieren debilitar. Lo mismo con la ley de medios. Yo creo que una ley de medios es necesaria, pero hay que saber plantearla y hay que saber abordar el debate, por ejemplo, en ese caso, desde la pluralidad, de apoyar a medios independientes, a medios comunales, etcétera, etcétera. Saber cómo abordarlo, porque yo he visto en otros países cuando se plantean estos debates y la ultraderecha se victimiza por estas cosas y renta políticamente de estas cosas, y lo tiene muy claro porque tiene una estrategia internacional. Tenemos que aprender de eso que pasó en España, por ejemplo. Hassan. Emilia, diputada, le tengo una pregunta relacionada con el tema de educación en general. Acá lo que nos dice la encuesta de CERC, la encuesta Mori, que estuvimos comentando al comienzo de este programa, es que ha aumentado de forma importante personas que están teniendo una visión más o menos favorable al golpe de Estado o a lo que hicieron los militares en el poder, que es un poco distinto que tener una visión positiva sobre Pinochet. Claro. Los números varían mucho con la coyuntura y tiene que ver con si le va bien o mal a la izquierda, y eso es súper malo, ¿no? Como dice Orwell, quien controla el presente controla el pasado, y el que controla el pasado entonces va controlando el futuro. Y el problema acá es que cada vez que tenemos una derecha que logra controlar el relato, ellos vuelven a reinterpretar temas como los derechos humanos fundamentales, y con eso van tratando de entonces proyectar hacia el futuro con esta guerra cultural de ultraderecha. En ese sentido es muy distinto que Alemania. En Alemania no es que gana la derecha, la democracia cristiana de allá, o los liberales, los demócratas liberales o lo que sea, y por eso cambian su evaluación de Hitler. Eso es distinto. Entonces tenemos un problema acá donde la derecha política no tiene un compromiso irrestricto con la condena a la violación de derechos humanos. Y yo pregunto, ¿cómo podemos cambiar eso desde la educación? Porque lo más interesante de la encuesta Mori fue que hay un porcentaje importante de personas que creen que saben poco o nada de la época de la dictadura. De personas entre 18 y 35, son 41% de la población. ¿Ya? Los menos de 35, 41% piensan que saben poco o nada del tema. 44% dicen que saben mucho o por lo menos algo. Es impresionante que 41% de los jóvenes creen que no saben nada del tema, y de las personas entre 36 y 52, igual es una minoría súper importante, 36% que dicen no sabemos nada del tema. ¿Por qué no ha habido políticas educacionales que dan esa educación cívica básica, y en qué sentido este gobierno lo está pensando en cambiar? Sí, bueno, lo primero, así como para hablar como de lo que hay. Efectivamente, en el segundo gobierno Bachelet es donde se lanza el programa que está vigente hoy día en formación ciudadana. Yo no tengo claridad de si hoy día el gobierno está pensando en hacer un cambio ahí, pero a mí me parecería del todo importante que se hiciera, algo que también le hemos sugerido al ministro. Hay proyectos de parlamentarios y parlamentarias acá para fortalecer sobre todo el pilar de derechos políticos y de derechos humanos, que yo creo que es una cuestión de perspectiva que es necesaria para que las y los jóvenes miren la historia
porque efectivamente yo creo que, como bien dices tú, cuando perdemos capacidad de sintonizar con la mayoría de la población, cuando que perdemos capacidad de instalar un relato, de hacer sentido, incluso como izquierda, como fuerzas progresistas, es cuando la derecha avanza y cuando puede volver a relativizar cosas que a muchas personas le parecían que ya estaban zanjadas. Y yo creo que aquí hay un problema, o sea, tú ponías el caso de Alemania, pienso en el caso de España que decía la Ale, pucha, yo creo que ahí hay una gran diferencia porque los gobiernos que vinieron luego de esos procesos de dictadura tomaron medidas en el momento también. O sea, creo que la democracia era un momento o sea, si una mira, por ejemplo, la nueva constitución de España, fue a pocos años de su transición a la democracia. Nosotros estamos 30 años después todavía buscando una ruta hacia una nueva constitución. Entonces, creo que también ahí hay problemas de arrastre de cómo se asienta la democracia posterior a la dictadura, pero creo que efectivamente hoy día es un llamado de atención para todos los sectores y yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que tener una agenda y yo, como te decía, yo creo que aquí lo que falta es fortalecer el pilar de derechos políticos y formación en derechos humanos hacia las y los estudiantes y que esas herramientas les permitan, ojo, analizar, por ejemplo, cuando en historia de Chile se habla del periodo de la dictadura, se habla de la unidad popular, se habla de la transición a la democracia, y que aquí yo también creo que es muy importante que marquemos el punto. O sea, muchas veces la derecha dice, no, es que para qué seguimos hablando de esto si son temas del pasado, si hay que reencontrarse. Y ahí es donde no podemos ceder. O sea, estos temas se tienen que seguir hablando. Porque como decía Hassam, quien controla el presente controla el pasado y esto es muy peligroso y yo creo que se instala la relativización del hecho del golpe, porque a propósito de los datos que decía Hassam, porque claro, en el fondo el relato que ellos tratan de instalar todo el tiempo es que Allende fue el que propició un golpe militar, claro, por poner en riesgo la democracia, y eso es un relato inadmisible. Porque el que corta el mandato de un presidente democráticamente electo por vías que no son otras que las que establece la Constitución, está quebrando la democracia. Esa es la persona que, o sea, como no hay dobles lecturas, digamos. Y quería decir algo más, pero se me escapó. Así que por mientras, después Daniel, quería aclarar algo. ¿Tú querías aclarar algo No, sí, con lo que pasa es respecto que a yo Luis dije Silva? que Luis Silva era profesor actualmente de la Católica y no lo es. Fue ayudante en la Católica de Derecho Constitucional y otros también fue profesor de otras cosas, pero no es actualmente profesor de la Católica. Así que sino de los Andes. Ni de los Andes sí, y también a Sebastián cuando fue invitado por Chadwick a hacer clase en la San Sebastián. Sí, eso es cierto, pero hoy día creo que no está haciendo ninguna, o si está haciendo es en los Andes, que es donde él como remató, su digamos. alma mater. No, su alma mater es la Católica. Ahí y su Muy bien. ayudantía, etcétera. Bueno, yo quiero empezar ya con el tema que, antes que se nos vaya el tiempo, diputada, con el tema que tiene que ver con lo que pasó ayer y esta idea de estas dos mujeres que pertenecen al Partido Social Cristiano, ¿verdad? Estas dos diputadas, quienes quieren hacer, y el diputado Bobadilla, quienes quieren hacer una acusación constitucional contra el ministro de Educación, ¿no es cierto?, Marco Ávila. Y esto, bueno, usted ayer fue muy categórica, diputada, en su Twitter, yo la leí, también la escuché, que están disfrazando un poco su homofobia, ¿verdad?, con estos ataques al ministro también, y que tienen que ver con esta lucha que también es internacional, esta de con mis hijos no es cierto?, con mis hijos no te metas, y que van en contra de la educación sexual integral y la educación afectiva, sobre todo, que se hace con los niños más pequeños. ¿Cuál es su mirada con respecto a esto que está pasando? Se unen los dos temas, Sí. harto negacionismo y harta ignorancia acá detrás también. Sí, lo primero es que además acá hay una cuestión mucho más, o sea, flagrantemente sinvergüenza,
que es que no hay ningún tipo de rigurosidad en la acusación constitucional que se presenta, o sea, o en los anuncios de interpelación, porque se anuncian 3 puntos. La deserción escolar, que si una mira las cifras de marzo del año pasado a marzo de este año, hemos hecho que las y los estudiantes vuelvan a las aulas. Y además la deserción escolar es un fenómeno demasiado grande como para decir que un ministro está vulnerando la Constitución, sobre todo cuando se tiene un plan que es la reactivación educativa. Se habla de la seguridad, que es responsabilidad del Ministerio del Interior, constitucionalmente, y la ministra vino a dar una cuenta que dejó como chaleco mono al interpelador, contundente de lo que se estaba haciendo. Y por último, está el tema de las orientaciones, donde no hay ningún tipo de seriedad. O sea, se usan ejemplos de orientaciones que datan del 2017, que son del gobierno de la presidenta Bachelet, que se mantuvieron inalterables en el gobierno de Piñera. O sea, de esto que tanto les escandaliza, no modificaron una coma. Y hace poco el ministerio lanza una actualización de las orientaciones LGBTI a propósito de un debate que es más grande, que es por la inclusión y la no discriminación, y elimina las actividades de las orientaciones y deja los contenidos y las discusiones para que sean las comunidades y el espacio del aula el que decía cómo abordar estos debates. A mí me parece tremendo, porque no hay ningún tipo de argumento sólido. Y en segundo lugar, me parece que quienes tienen una fijación identitaria con la orientación sexual de las personas es la derecha. O sea, este gobierno tiene el mandato de la ley de inclusión de trabajar en estos temas. Hay una circular que salió en diciembre del año pasado, la circular 707, que abre la discriminación por discapacidad, por clase social, por religión, por la orientación sexual. Y por ejemplo, este gobierno dio un primer paso con la ley TEA, que tiene que implementarse bien en los colegios, etcétera, etcétera. Y ahora, para el Día contra la Homo, Lesbo, Transfobia, se lanzan estas orientaciones. O sea, por favor, decir que esto ha sido la fijación del ministerio es un absurdo. Y traer a colación temas personales que no tienen nada que ver con el ejercicio del ministerio es algo que a mí me parece completamente fuera de lugar y que solo muestra no solamente una discriminación, sino que también que esto es chacota. O sea, no tiene ningún pie ni cabeza lo que están planteando. Además, aquí a mí también me gustaría dar mi opinión. Yo lo dije bien temprano, que me parecía que era muy homofóbica lo que dijeron ahí en el señor Bobadilla, principalmente, que habla de inclinación sexual. ¡Dios mío! Probablemente saben los conceptos, se hacen a propósito porque saben que no tienen los argumentos, saben que esto es antiguo. Inclinación sexual. Esto renta políticamente para ellos. Ellos saben lo que están haciendo. ¿Por qué dicen que esto no es importante? ¿Por qué dicen que esto no es importante cuando hablamos, y acá quiero su ayuda, diputada, cuando nosotros estamos hablando de identidad de género, orientación sexual, condición, cuando estamos hablando de expresión de género, que son todos conceptos distintos, ¿verdad?, que aluden a cosas diferentes, sí estamos hablando de algo que es muy importante, que es la vida o muerte de jóvenes que se sienten a veces, ¿no es cierto?, de hecho, o sea, están hablando de la deserción escolar y hay muchas jóvenes que se salen del sistema educacional justamente porque son discriminados o discriminadas. Sí. ¿No es cierto? Y más encima hay una cosa que tiene que ver con los impulsos suicidas, que también es real, ¿no? Y que, por favor, lo dejamos de lado y no queremos hablar de esto porque no nos conviene finalmente, ¿no? Y además, también la educación sexual integral tiene que ver con evitar los abusos, que es justamente todo lo contrario de lo que estas personas dicen. Efectivamente, o sea... A ver, lo primero que muy bien dices tú, Ale, es que efectivamente hay un gran porcentaje de denuncias que corresponden a discriminación, denuncias puestas por familias y por estudiantes. Estamos hablando de algo así como un 9% de las recibidas por la Superintendencia de Educación Escolar, si es que no me falla el dato, por ahí un importante porcentaje. Entonces, además... todas y todos, cuando estábamos en el colegio o conocemos a alguien que está en el colegio, sabemos que hay estudiantes a los que los molestan por tener una discapacidad, por ser gordo, por ser flaco, por ser parte de la comunidad LGBTI, por tener una religión distinta, incluso puede pasar, ¿cachai? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, trabajando por una educación inclusiva y la no discriminación,
que contiene la orientación sexual y la identidad de género, pero no se agota ahí, es proteger a todas y todos los estudiantes, porque esto es algo que puede afectar la trayectoria educativa, es decir, que un estudiante interrumpa, como bien dices tú, Ale, su proceso formativo, porque no hay respuesta institucional a la violencia y la discriminación. Y también, como dices tú, hablar de la no discriminación, hablar de inclusión, hablar de educación sexual integral es un asunto que puede salvar vidas, que puede prevenir abusos, que puede prevenir suicidio. Entonces estamos, creo yo, estas son cuestiones de suma importancia porque protegen a los niños y niñas del sistema educativo y a los jóvenes del sistema educativo. Entonces, yo lamento porque se agarran de las diversidades sexuales para hacer su punto contra el gobierno, contra el ministro, pero no creo que dimensionen lo importante que es el tema de la no discriminación. Pongo un ejemplo muy cortito. Ayer en la Comisión de Educación estuvimos hablando un poco de este tema, y claro, todos decían que no, que hasta cuándo esta agenda ideológica del ministro, el punto de prensa que hicieron ahí anteriormente. Y luego tuvimos una audiencia con organizaciones de madres de estudiantes con TEA, y nos hablaban de la circular 707 que yo les acabo de mencionar. Y yo dije, no podemos relativizar los instrumentos que tenemos para proteger a todos los y las estudiantes. Y partir por relativizar un punto de eso es relativizarlo todo. Yo no relativizaría que no hay que discriminar por discapacidad, por ejemplo. Claro. No podría hacerlo, porque creo que la educación inclusiva es un todo. Exacto. Eso podría decir, bueno, muy lamentable. Un enfoque muy lamentable. La derecha en general tiene un derrotero, tiene una guía de lo que está pretendiendo en el último tiempo, ¿cierto? Exaltar la figura de Pinochet, bajar los valores de los derechos humanos como una cosa relativa, a retroceder con todos los avances en materia LGTBQ+, en materia de derecho a la mujer, en las materias de que el mundo avanza. Un ejemplo, y algunos que usan esto para su propio favor, la alcaldesa de Las Condes. Ayer dijo que no iba a implementar estas políticas del Ministerio de Educación sobre sexualidad en los colegios de Las Condes. Ella está ocultando que le están investigando por ese tremendo allanamiento que le hicieron en la municipalidad por la irregularidad en la compra del CEFAM. Y que usa una noticia que no tiene nada que ver para tratar de... O sea, hay una política detrás de la derecha armada para tratar de, como nosotros siempre nos reímos acá en La Voz de los que Sobran, con este conservadurismo esta de nueva implementación del conservadurismo en materia económica, en materia social, en materia civil, en materia política, en todas las materias ellos quieren retroceder, y la Concertación, que se asustó con este avance, se tapó los ojos y quedó ahí como haciéndose el loco, y ahí tienen a Pergentili, tienen a otros que le están haciendo el juego, ¿no? No sé qué piensas tú de esta como retroceso general, ¿no? Por algunos que, claro, tienen los votos ahora y que han ganado las últimas elecciones, digamos, con estas como... yo diría que es... Porque además no sabemos cómo va a salir las próximas elecciones de un par de años más, etcétera. O sea, es circunstancial, ¿no? Y así es la democracia, circunstancialmente van cambiando las orientaciones, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, pero también lo que pasó en Brasil, que se fue Bolsonaro, lo que pasó en Estados Unidos, que se fue Trump. Entonces, esta vorágine de cambios tan rápidos, y en Chile se manifiesta, estamos nosotros más atrasados que Brasil y que Estados Unidos, porque están avanzando la derecha. Quizás hasta cuándo, porque después van a bajar igual. Yo estoy convencido que esto ya me costó asumirlo, digamos, lo aprendí a golpe, pero esto va y viene. Yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que la metáfora del péndulo a veces oculta que si no hacemos algo, puede que esto no vuelva de allá. Y también creo... No estoy diciendo que no lo hagamos, Emilia. Yo estoy diciendo que... No, sí. No, sí, yo te entiendo, solo que quiero entrar como en hilar ahí. Y también creo que en la metáfora del péndulo
hay un problema, porque la izquierda tuvo un avance en Chile, las fuerzas progresistas tienen avances, pero yo creo que esas fuerzas progresistas, con todos los errores que se puede cometer, no es lo mismo que la ultraderecha, porque la ultraderecha, además de que estamos hablando de que ponen en riesgo cuestiones como la concepción de la democracia, los derechos humanos, o sea, no tiene nada nuevo que ofrecer, es solo mantener el status quo. Y solo defender a las ISAPRES, defender a la AFP, defender la educación privada y la mercantilización de la educación, defender todo eso, defender el abandono del Estado hacia la gente. Y eso los republicanos lo disfrazan como algo nuevo, pero es lo mismo. Y yo creo que ahí hay que desentrañar eso y sacarlo al pizarrón. Pero yo estoy muy de acuerdo con que hay un peligro ahí súper, súper, súper grande. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas. O sea, primero, hay una cuestión de que las convicciones no solamente se defienden cuando estamos en bonanza, cuando las encuestas nos dan la razón. Y yo creo que algo que se valora harto del liderazgo de Kast es la firmeza con la que defiende sus puntos. Yo creo que eso le da certeza a mucha gente, que quizás incluso no está de acuerdo con lo que él piensa, pero yo veo mucha gente de los nietitos de la ultraderecha en Twitter que se pone como, yo fui parte del 22%, del no sé cuántos por ciento y después del 62%, como Sí. esa certeza, no sé cómo expresarlo. Y en segundo lugar, yo creo que aquí hay un problema como de conexión emocional con la ciudadanía, con las mayorías de parte de la izquierda que hay que solucionar. O sea, la derecha toca teclas que son complejas. A mucha gente genuinamente le preocupa cómo se abordan estos temas con sus hijos e hijas. Y la derecha ahí es capaz de meter su odio, sus cuñas fáciles, en vez de entrar a hablar temas que son complejos. Y los beneficios que puede tener, por ejemplo, avanzar en educación sexual integral para prevenir ITS, embarazo adolescente, abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí falta una conexión, porque yo lo veo las elecciones de España, un gobierno que tenía cifras increíbles de empleo para España, que tenía caleta de gasto público, versus una derecha que en Madrid, por ejemplo, tenía la cagá con los servicios sanitarios públicos, pero conectó emocionalmente con una mayoría y ganó. Increíble. Y es tremendo. Entonces, allí hay una dimensión que no es puramente racional, que no es puramente programática, pero que tiene que ver con ser y parecer más como la mayoría, ¿no? Con ver más como ve la mayoría y conectar con eso. Yo creo que ahí hay un desafío pendiente heavy, y que si nos dormimos en los laureles, nos va a venir encima con todo. Mira, Esta avance. tenemos un audio de WhatsApp que queremos mostrarte porque es alguien que te admira mucho. Aquí está. Ah, de veras, ¿lo vas a escuchar en tu WhatsApp? ¿Sí? Pues se lo mandamos a tu WhatsApp. Mira. Ya. Nosotros, No solo lo vamos a poner aquí, es para que lo pueda escuchar. Nuestros seguidores nos mandan WhatsApp, entonces, o sea, nos crean grabaciones sobre el programa y hay un especial para ti. Aquí está. Tú escúchalo en tu Hola, WhatsApp. ¿cómo están? Oigan, les quería dar las gracias porque por hablar los temas que son importantes y sensibles de forma que no sea fría, como la demás gente que informa como si fueran cosas en teoría y son reales. Y quiero decirle a la Emi, que es mi ídola, y que gracias por mostrarnos a las y los trans de Chile que podemos ocupar espacios públicos estando seguras, siguiendo vivas, resistiendo a los ataques constantes y viéndonos regias en el proceso. Así que desde el fondo de mi corazón, Furia Trans. ¡Eso! Gracias, los quiero a todos. Besitos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a la compañera, de verdad, escuchar esas cosas no solo sube el ánimo, sino que da energía para esto y nada, pues yo también me encanta que más personas trans probemos que podemos hacer todas las cosas y sin que necesariamente como se nos encasille, se nos excluya, se nos defina por nuestra identidad. Como Ella siempre mucho aguante y siempre defendernos. Sí, ella siempre está llamando al programa y opinando acá en La Voz de los que Sobran. Así que tiene su opinión política muy clara. Don Hassan Akram, ¿quiere hacer usted una pregunta también? Sí, quería volver sobre este tema de la teoría del péndulo, ¿no?
porque como muy bien dice, diputada, la pregunta relevante es ¿qué queda después de vuelta al péndulo? Porque siempre van cambiando de posiciones, hay alternancia en poder en la democracia. La pregunta es cuando ha habido un largo tiempo de gobierno de centro-izquierda, ¿qué es lo que queda? Yo creo que los años de la concertación dieron ciertos resultados positivos, y cuando ganó Piñera, no es que desapareció ese aumento, por ejemplo, en los salarios de las personas, o esa reducción en la pobreza, ¿no? Hay ciertos avances. De la misma forma, la derecha pregunta si hemos gobernado por varios años, ¿cuál es el avance que tenemos? Ellos, yo creo que sacan cuentas alegres con estas victorias en la guerra cultural. Entonces quería preguntar justamente por la guerra cultural que parece que estamos perdiendo. Óscar Contardo hace una muy buena columna donde identifica a la presidenta del PPD, ¿cierto?, la Natalia Pergentili, y a Noam Titelman, dos personas que dicen, de forma muy equivocada, en mi opinión también, que las derrotas de la izquierda son por su agenda valórica y no avanzar en el elemento económico. Yo creo que hay una interpretación de eso que es correcta, que tiene que ver con ser débil en temas de seguridad, ser débil en temas de manejo económico de salarios que están siendo comidos por la educación, pero no por la defensa de las minorías. Cuando uno ve las preferencias de las personas y ellos dicen que son de derecha en temas sociales y de izquierda en temas económicos, ese conservadurismo social tiene que ver mano dura con la delincuencia, mucho más que atacar minorías. Pero ocupan minorías como chivo expiatorio. Entonces yo pregunto por eso, ¿por qué en las mismas filas de la centroizquierda quieren ocupar minorías como chivo expiatorio en este momento? ¿Y por qué no ha habido una respuesta más contundente en los elementos conservadores mucho más relevantes, con la popularidad que está en el elemento de la agenda de mano dura con la delincuencia, con un control con la comunidad, con la entrada ilegal de migrantes delincuentes? Ahí hay un tema que no se menciona, sino que van contra la comunidad gay, contra la comunidad trans, que poco tiene que ver con el debate real de la calle. Tres grandes ideas. Yo creo que lo primero es que en la izquierda, en el progresismo, en momentos de crisis ideológica, de crisis política, siempre se ha apuntado, o en muchos momentos se ha apuntado, porque el conservadurismo persiste en nuestras filas, siempre se ha apuntado a las mujeres y las diversidades sexuales como la excusa. En su momento era que la lucha feminista dividía a la clase trabajadora, cuando yo creo que solo ensancha nuestra lucha, y ahora es bajo esta idea de la izquierda identitaria. Y yo creo que esto pasa cuando no podemos o tenemos miedo de afrontar la discusión de fondo, que es que hoy día la izquierda en el mundo está huérfana de proyecto de sociedad, de proyecto de superación de lo que estamos viendo. O sea, estamos evidentemente ante una crisis del capital, estamos evidentemente ante una crisis socioambiental, que es una crisis también de clase, porque quienes más pierden con eso son las personas más pobres, pero la izquierda no tiene un proyecto claro que proponer. En Chile también tenemos que dar esa discusión más estratégica. Y lo segundo era lo que yo ya decía, o sea, esta falta de conexión con cómo piensa y siente la mayoría. Entonces, enfrentarse a esos debates es muy difícil, es cuestionarse muchas cosas. Y a veces hay personas que buscan excusas para enfrentar los debates de fondo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo que hay una forma de abordar la agenda LGBTI, la agenda de las mujeres, que puede ser quedarse meramente en lo formal y en lo superficial en vez de entrar a las cuestiones más de fondo, ¿no? Por algo hay feminismos liberales, hay feminismos socialistas, y ahí yo creo que hay que saber interpretar cómo se enfrentan estas poblaciones también a la desigualdad, porque hay un problema de reconocimiento, de estereotipos, de vejación más simbólica hacia las mujeres y las diversidades sexuales, pero eso está íntimamente relacionado con falta de acceso al trabajo, con la seguridad también. O sea, la violencia de género es uno de los delitos más comunes en todas las regiones, la violencia intrafamiliar, ese es un problema de seguridad. Cuando hablamos de femicidio hablamos de seguridad, cuando hablamos de crímenes de odio hablamos de seguridad, y creo que a veces nos cuesta hacer ese cruce. Por ejemplo, en la mesa LGBTI del gobierno que se hizo el año pasado, donde se adquirieron compromisos en los que tenemos que avanzar y que este tipo de coyunturas no nos pueden amedrentar, las principales prioridades eran la seguridad, igual que toda la población, la salud, el acceso al trabajo, para sostenerse en una crisis económica, la educación, es decir, las prioridades de toda la población. Y ahí yo voy al tercer punto, porque se hace una diferencia como dicotómica, como si fueran adversarios, lo que puede ser una, comillas, minoría, que además a mí no me gusta el concepto, y la mayoría. O sea,
las personas de las diversidades sexuales somos ciudadanas, trabajadores, trabajadoras, personas que se endeudan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se pone una contradicción ahí que no es tal. Si subimos el sueldo mínimo, de las casi 800.000 personas que reciben el sueldo mínimo, van a celebrar personas heterosexuales y personas de las diversidades sexuales. Si se acaban las AFP y suben las pensiones, van a celebrar las personas de las diversidades sexuales y también las personas heterosexuales. Y ahí yo creo que también falta claridad desde quienes hemos levantado la voz por los activismos LGBTI, de ser capaz de decir eso: hey, nosotros y nosotras somos parte de las mayorías, vivimos toda esa precariedad y queremos los mismos derechos. Solo que esto tiene que tener una perspectiva de que no tengamos barreras adicionales que el resto. Pero creo que en esas tres claves podría responder un poco el por qué creo que la izquierda se refugia en estas excusas, el por qué creo que también hay algo de cierto en la crítica y el cómo salir de ahí desde mi perspectiva. Muy bien, diputada Emilia Schneider, siempre un agrado conversar contigo. Gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias, doña Emilia, muy clara. Muchas gracias a ustedes tres, mucho aguante, gracias por seguir propiciando estos debates. Solo quiero decirte que estás de primerita ahí en la lista de invitadas e invitados para nuestros 3 años que celebramos el próximo 10 de junio en la Vinocracia. ¿Qué? Recuerdo haber estado en el primero. Estuviste en la primera celebración, sí, ahí en la casona. Que sea con equipo, que sea con equipo. Van ahora, va todo el equipo de la diputada Schneider, que nos caen todos bien. Un abrazo, te queremos mucho. Beso grande, dale. Chao, diputada, gracias. Chao, chao. Aquí está. Yo dije, te queremos y yo soy la que la quiere mucho.